Celebración de fe, encuentro de amor, el hombre y Dios, Dios y el hombre. ¿Dónde se da este encuentro? Presentamos Misterio de Fe. Escúchanos y conoce más sobre las expresiones de nuestra fe creída y celebrada en la liturgia. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Queridos hermanos, sean bienvenidos a una transmisión más a través de su canal de liturgia, Misterio de Fe, que por la gracia de nuestro Señor llega a ustedes semana tras semana, compartiendo estos contenidos diversos que nos permiten a nosotros continuar nuestra formación para celebrar correctamente la fe que profesamos. Les invitamos a suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones y estar pendientes pues, de las distintas publicaciones que hacemos para que ustedes puedan compartirlas con sus comunidades y puedan seguirse formando juntos. También pueden visitar nuestros otros dos canales en el ámbito de la formación espiritual, nuestro canal Santo Debo Ser, y en el ámbito de la formación doctrinal, el canal Creo, Señor, Yo Creo. Pueden seguirnos a través de Facebook, @WalterFajardo20, e igualmente escucharnos en Spotify. Les invitamos a colaborar, si ustedes lo ven a bien, con nuestro canal, con nuestra comunidad de forma económica. De todo esto que les he mencionado pueden encontrar ustedes la información en la descripción de cada uno de los videos. Vamos pues a comenzar nuestra sesión formativa de este día poniéndonos en la presencia del buen Dios. Ave María Purísima, sin el ave concepta, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Señor Dios omnipotente, Padre rico en misericordia, te bendecimos, alabamos y damos gracias porque nos permites continuar nuestro proceso de formación. Gracias por todas las bendiciones con que tú, Señor, te has dignado llenarnos, colmarnos en nuestra vida. Te pedimos la luz de tu Santo Espíritu para poder comprender, asimilar y poner en práctica las enseñanzas que aquí se nos transmiten. Que contemos siempre con el auxilio de nuestra Madre, la siempre Virgen María, de San José y de todos los santos y ángeles, para alcanzar de ti las gracias necesarias para ser auténticos cristianos en el mundo y darte gloria a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amén. Ave María Purísima, sin el ave concepta, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Muy bien, queridos hermanos, la sesión pasada comenzábamos a abordar este tema que nos presentaba el misal romano sobre el pan y el vino como elementos necesarios para la celebración eucarística. Constituyen la materia para poder celebrar lícita y válidamente el sacramento de la Santa Eucaristía, para el santo sacrificio de la misa. Y dijimos algunas cositas que era necesario poder entender bien, por ejemplo, como que es parte de la tradición de la iglesia latina el uso del panásimo, mientras que en las iglesias orientales preferentemente se utiliza el pan con levadura. En ambos casos hay fundamento bíblico, ¿verdad? Que validan la praxis de las dos maneras. De las dos maneras, la iglesia latina ha preferido más el uso del pan ácimo, siguiendo sobre todo el sentido de la Pascua judía, de tomar estos panes sin levaduras para la celebración del rito. Entonces, como Cristo hizo esta celebración dentro de un contexto pascual,
los panes que utilizó fueron ácimos. Por eso la Iglesia Latina ha preferido utilizar el pan sin la levadura. Sin embargo, como Jesucristo dentro de sus enseñanzas también nos enseña que debemos ser como esa levadura que fermenta la masa. Por eso y otras razones más, en las iglesias de Oriente se ha preferido utilizar el pan con el añadido de la levadura, no siendo esto una sustancia ajena al pan mismo que perjudica la naturaleza de este pan. Entonces sigue siendo materia válida para la consagración, pero quedando siempre la salvedad de que en la Iglesia Latina, que tiene también su régimen disciplinar en cuanto a la liturgia, el único pan válido para consagrar es el pan sin levadura, ¿verdad? Entonces, esto lo tenemos que tener en cuenta. Es el único pan que lícitamente se puede utilizar para poder llevar a cabo la celebración eucarística. Muy bien, hoy queremos continuar dando algunos matices sobre estos puntitos referente al pan, al vino, su materia. ¿Qué pasa cuando una persona padece celiaquía, ¿verdad? Esta enfermedad o esta condición, para decirlo mejor, esta condición, ¿qué pasa cuando sufro de alcoholismo y debo participar en la Eucaristía? ¿Consumo o no consumo el vino? Etcétera. Preguntas que deben ser analizadas a la luz de los documentos de la Iglesia. Recuerden que todo lo que aquí vemos en este programa está en base a lo que dice la Iglesia en el magisterio. Entonces aquí yo no les voy a inventar, es que a mí me parece mejor, es que me suena que debería ser, yo creo. Aquí no es lo que yo crea, es lo que la Iglesia enseña. Y vamos a transmitir lo que la Iglesia enseña. Esa seguridad ustedes tenganla siempre en su formación a través de este canal, que ustedes van a aprender, van a conocer lo que la Iglesia enseña en su magisterio, en sus documentos, no la opinión personal de un presbítero, de un obispo, de un cardenal, no, ni siquiera de un papa, que el papa puede tener sus opiniones personales en diversos temas, pero aún el romano pontífice debe sumisión también a la tradición de la Iglesia y a la divina palabra, a la palabra revelada de Dios. Entonces, esto no lo olvidemos. Voy a tocar un documento importante en todo este tema de la celebración eucarística, y es la instrucción Redemptionis Sacramentum. Recuerden que yo siempre en la descripción de los videos les dejo los documentos consultados para que ustedes puedan buscarlos por su cuenta, en su totalidad los puedan leer. Yo tomo extracto de estos documentos sin descontextualizarlos, ¿verdad? Siempre en su contexto son leídos los numerales que extraemos para utilidad de la formación del día. Entonces, instrucción Redemptionis Sacramentum de la Sagrada Congregación para el culto divino y la disciplina de los sacramentos, sobre algunas cosas que se deben observar o evitar acerca de la Santísima Eucaristía. Este documento fue dado a luz el 25 de marzo del 2004, ¿verdad? Tiene poco tiempo, ¿verdad?, de haber sido emitido, y vamos a centrarnos en el capítulo 3, la celebración correcta de la Santa Misa. Punto 1, la materia de la Santísima Eucaristía. Ahí nos vamos a centrar en este documento. Estamos hablando a partir del numeral 48 y siguientes. Se van a retomar algunos puntitos que ya hemos mencionado. Nunca está de más volverlos a retomar, ¿verdad? Siempre nos nutren, nos retroalimentan, pero nos vamos a ir fijando en algunas connotaciones particulares de cada uno de los documentos que hoy vamos a citar. Numeral 48. El pan que se emplea en el santo sacrificio de la Eucaristía debe ser ácimo, de solo trigo y hecho recientemente, para que no haya ningún peligro de que se corrompa. Sí, utilizar el pan lo más fresco posible. Pues no es sacado ayer del horno, pero sí es un pan reciente que no tenga ahorita el peligro de corromperse. Y recordando esto, ¿verdad? Ácimo y solo de trigo, siguiendo la costumbre de la Iglesia latina. Esto, aquí se nos pone algunas citas que para confrontar lo que se nos está diciendo. Una es del derecho canónico, en el canon 924, parágrafo 2, y otra es el misal romano, ¿verdad? El misal romano, la instrucción general, número 320. Por consiguiente, no puede constituir la materia válida
para la realización del sacrificio y del sacramento eucarístico el pan elaborado con otras sustancias, aunque sean cereales, como el pan de cebada, por ejemplo, ni aquel que lleva mezcla de una sustancia diversa del trigo, ¿verdad? No que le metan alguna otra cosa, además del trigo, para hacerla más dulce, para hacerla más rica, pan con sal, pan con azúcar, pan con... No se puede. De forma tal que incluso la cantidad de esa sustancia, ¿verdad? De esta sustancia agregada, según la valoración común, haga que no se pueda llamar pan de trigo al pan resultante de la mezcla, ¿verdad? Aquí hay una confrontación con el documento, un documento que es una instrucción llamada Dominus Salvator Noster, Señor Salvador nuestro, del día 26 de marzo de 1929. Si ustedes ven, se está retomando documentos antiquísimos porque la tradición ininterrumpida de la Iglesia sobre este punto es la misma. Aquí es lo hermoso, donde me encanta ver lo que decía Benedicto XVI, la hermenéutica de la continuidad en la Iglesia. No podemos decir, es que antes no era lícito celebrar la Eucaristía con pan de cebada y hoy, después del Concilio Vaticano II, sí ya es lícito. No, mucha gente tiende erróneamente a ver al Concilio Vaticano II como un punto y aparte en la historia, en el magisterio y en la tradición de la Iglesia, en la pastoral misma. No, es un proceso continuado lo que se vive en la Iglesia. Es un devenir histórico de la Iglesia en continuidad, llevada a la Iglesia siempre por la guía del Espíritu Santo. Eso no lo olvidemos. Continúa el documento diciendo, es un abuso grave, no solo es un abuso grave, introducir en la fabricación del pan para la Eucaristía otras sustancias como frutas, azúcar o miel. Es un abuso grave. No se debe. Si este va a ser pan eucarístico, no estamos haciendo un pastel, no estamos haciendo una torta, diría en otros países, no estamos haciendo ningún otro tipo de postre. Estamos haciendo un pan que debe entrar en la dinámica teológica de su significado respecto a lo que Cristo quiso hacer e hizo en la última cena y que es presentado como tal por la tradición de la Iglesia. Un pan que es ácimo y que es solo pan de trigo. Es claro que las hostias deben ser preparadas por personas que no solo se distingan por su honestidad, sino que además sean expertas en la elaboración y dispongan de los instrumentos adecuados. Miren qué importante. Vuelve a recalcar este otro documento lo que ya mencionamos la sesión pasada. La honradez, la honestidad de las personas que preparan las hostias que se van a consagrar, las hostias que van a ser utilizadas por los sacerdotes. Por ello, la preferencia de muchas diócesis a lo largo del mundo de delegar o de optar por adquirir este pan en las instituciones religiosas, donde religiosas o religiosos preparan adecuadamente y como conviene este pan para la celebración eucarística. El numeral 49 va a decir lo siguiente. Conviene, en razón del signo, que algunas partes del pan eucarístico que resultan de la fracción del pan se distribuyan al menos a algunos fieles en la comunión. Lo que mencionábamos de que la oblata, que es una hostia un poco más grande de la oblación, la víctima que se ofrece a Dios, esa se parte y pues una parte de ella la consume el sacerdote celebrante y la otra pues la echa en el copón o ciborio y se le lleva a las personas pues para que la comulguen 2 o 3 fieles dependiendo de las partes en que se partió la oblata. Esto para representar lo que decía San Pablo, ¿no? Todos participamos de un mismo pan único y partido. El pan es Cristo, ¿verdad? No olvidemos eso. No obstante, de ningún modo se excluyen las hostias pequeñas cuando lo requiere el número de los que van a recibir la Sagrada Comunión u otras razones pastorales que lo exijan. Más bien, según la costumbre, sean usadas sobre todo formas pequeñas que no necesitan una fracción ulterior. Ahora, cuando hay misa, sobre todo con un buen número de fieles, que se preparen el ciborio o copón, pues la cantidad de hostias suficientes, necesarias, para que puedan comulgar los fieles y sobren algunas cuantas para poder llevarla a los enfermos, ¿verdad? Para dar el viático.
pero evitemos, ¿verdad? Si algún sacristán está viendo el video, colocar una cantidad de hostias excesivas, porque a veces el sagrario se ocupa casi de almacén o refrigerador. Ahí están hostias que con el tiempo pues van corrompiéndose en cuanto a su materia, lo que se ve. El numeral 50 dice, el vino que se utiliza en la celebración del santo sacrificio eucarístico debe ser natural, del fruto de la vid, puro y sin corromper, sin mezcla de sustancias extrañas, en conformidad con lo que dice Lucas 22:18, el Código de Derecho Canónico, Canon 924, parágrafo 1 y parágrafo 3, el misal romano, en la instrucción general, en el numeral 322. En la misma celebración de la misa se le debe mezclar un poco de agua, según la costumbre inmemorial de la Iglesia, que ya hemos visto que incluso es narrada por este gran santo apologeta Justino Mártir, ya en el siglo II, como testimonio de la celebración eucarística ante el emperador Antonino Pío. Se mezcla el agua con el vino, unas cuantas gotitas de agua, que recuerdan el episodio de la lanzada de Cristo en el costado, cuando el soldado romano, atravesando el costado de Cristo, el divino costado de nuestro Señor, observa, da testimonio de que fluye de su costado abierto sangre y agua. Recuerda esto las dos naturalezas del Señor. Téngase diligente cuidado de que el vino destinado a la Eucaristía se conserve en perfecto estado y no sea vinagre. Está totalmente prohibido utilizar un vino del que se tiene duda en cuanto a su carácter genuino o de su procedencia. Si yo no sé este vino, qué tipo de vino es, qué clase de cosas lleva, qué mezcla de sustancia lleva, mejor abstenerme de utilizarlo. Pues la Iglesia exige certeza sobre las condiciones necesarias para la validez de los sacramentos. No se debe admitir bajo ningún pretexto otras bebidas de cualquier género que no constituyen una materia válida. Ya vamos a ver cuál es la materia válida y cuál es la excepción a la regla, pero siempre válida y permitida, que la Iglesia ofrece en algunos casos. Entonces, esto lo tenemos que tomar en cuenta. Solo estos dos elementos pueden ser considerados materia válida para la celebración eucarística. Ningún otro tipo de bebida es admisible, ni siquiera por un exacerbado espíritu de inculturación del evangelio en los distintos pueblos, donde algunos caen en el error, como sucedió con la teología de la liberación en su puesta en práctica pastoral, que se celebraba la misa con tortilla y bebidas propias de las regiones de América Latina, ¿verdad? Como el tiste, el pinol, la chicha de maíz o otro tipo de bebidas. O llegar al África y entonces allá vamos a celebrar con bebidas allí naturales, o aquí en México pues con pulque en vez de vino, porque aquí estamos en la tierra mexicana, entonces usemos algo propio, porque el vino es europeo, es asiático, es de aquellos lados. No. Aquí no entra en juego la cultura como tal. Aquí hay un sentido teológico, hay una narrativa bíblica, hay una razón detrás del uso de estos elementos, que no tienen que ver propiamente nada con la cultura en cuanto a que sea esto algo europeo, no europeo, o algo asiático. Tiene una razón de ser de fe para nosotros los creyentes, ¿verdad? Hay que superar esas mentalidades xenófobas, ¿verdad? Donde porque aquello es de aquella cultura, de aquel pueblo, de aquella gente, entonces debemos rechazarlo porque aquí estamos en otro lado. No. Somos la Iglesia de Cristo. La Iglesia conformada por esta gran familia, donde hay una diversidad de personas, diversidad de culturas, de lenguas, y que enriquecen lo que es la Iglesia católica, ¿verdad? Una cultura no debe verse como detrimento de otra, ¿verdad? Porque estos elementos estén presentes en tal cultura, y si se hacen presentes aquí, vienen a ser un factor en detrimento de nuestra cultura. Esa es una idea errónea, ¿verdad? Es una poca comprensión de la diversidad cultural y de la significancia de estos elementos dentro de la tradición de la Iglesia. Entonces ya vimos
Estos numeralitos son unos cuantos, ¿verdad? Del 48 al 50, 3 numerales exactos sobre la materia de la Santísima Eucaristía. Ahora vamos a ver otro documento. En este caso, el documento es de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Se llama carta circular a los presidentes de las conferencias episcopales acerca del uso del pan con poca cantidad de gluten y del mosto como materia eucarística. Entonces, esta carta va a fijar la atención sobre todo en estos dos elementos. Un pan que contenga la mínima cantidad de gluten y un elemento que se llama mosto, ya vamos a decir que es el mosto, ¿verdad? Para poder celebrar la Eucaristía. Está fechada del 24 de julio del 2003. Esta va a hacer referencia, va a retomar algunos puntos que ya trató otro documento que se llama Carta acerca del uso del pan sin gluten y mosto como materia para la consagración eucarística, que fue emitido el 18 de mayo de 1995. Entonces es un documento anterior, pero que igual le permite seguir tratando la cuestión e iluminar en esos tiempos, en el año 2003, pues la realidad y decir unas palabras al respecto. Vamos a tocar puntos de ambos documentos. Yo aquí voy a hacer mención de ellos. Dirigida a los obispos, dice: desde hace muchos años, la Congregación para la Doctrina de la Fe estudia cómo resolver las dificultades que tienen algunas personas en la recepción de la comunión eucarística, cuando, por diferentes y graves motivos, no pueden asumir o consumir pan preparado normalmente o vino normalmente fermentado. Entonces el pan preparado normalmente lleva gluten y el vino preparado normalmente es el fermentado como tal, ¿verdad? Para hablar de vino tiene que haber fermentación. Para ofrecer a los pastores orientaciones comunes y seguras, en el pasado han sido emanados varios documentos. Por ejemplo, ya existía uno de la Congregación para la Doctrina de la Fe, un rescriptum fechado el 15 de diciembre de 1980. También había otro, ¿verdad?, de Celebrantis Communione del 29 de octubre de 1982, y existía una carta, lettera ai presidenti delle conferenze episcopali, ¿verdad?, del 19 de junio de 1995, ¿verdad? Una carta a los presidentes de las conferencias episcopales. Ahora se estima oportuno volver sobre el asunto a la luz de la experiencia de los últimos años, retomando y aclarando donde sea necesario los documentos a los que se ha hecho mención. Un primer inciso, inciso A, del uso del pan sin gluten y del mosto. Vamos a ir especificando. El primer inciso es sobre el uso. ¿Se puede o no usar el pan sin gluten y el mosto? Bueno. Primero, dice, las hostias sin nada de gluten son materia inválida para la Eucaristía. Inválida. Si no tiene nada de gluten este pan eucarístico, no puede ser consagrado, no es materia válida que haga presente a nuestro Señor. El gluten, hermanos, es un conjunto de proteínas que están presentes, ¿verdad?, en algunos cereales de sécano, que son este cultivo que más que a riego se hace en las temporadas de lluvia, ¿verdad? Fundamentalmente el trigo, pero también el gluten, esta proteína pequeña, está presente en la cebada, en el centeno y en cualquiera de sus variedades e híbridos, ¿verdad? Como otros, como la espelta, la escandana, el camut, el triticale y el farro. Ahí le doy esa información sobre el gluten. El gluten, entonces, esta proteína, si no está presente en el trigo, este pan no puede considerarse materia válida para la Eucaristía. Punto 2. Son materia válida las hostias con la mínima cantidad de gluten necesaria para obtener la panificación, sin añadir sustancias extrañas ni recurrir a procedimientos que desnaturalicen el pan. Ustedes saben que ahora se ha puesto también bastante de moda el consumo del pan sin gluten, incluso para personas que no
que no tienen la condición de celiaquía. Entonces, preparan o panifican estos panes con otras sustancias, ¿no? El gluten en la iglesia se considera necesario para considerar al pan como materia válida en las hostias. Entonces, son materia válida las hostias con la mínima cantidad de gluten necesaria para obtener la panificación. Tercer punto, es materia válida, pero no lícita, salvo expresa licencia del ordinario, para la celebración eucarística, el mosto. El mosto. Esto es el zumo de uva fresco o conservado, cuya fermentación haya sido suspendida por medio de procedimientos que no alteren su naturaleza. Estos procedimientos pueden ser, por ejemplo, el congelamiento. Aquí estamos hablando sobre el uso de esta materia. Ya vamos a hablar estos casos, cómo se aplican, ¿verdad? Entonces, vemos que de ordinario, las hostias son pan de trigo con gluten, y para consagrar la sangre del Señor es vino. Vino es jugo de uva fermentado, lleva cierto grado de alcohol. Pero como hay personas con ciertas condiciones, como son los celíacos y los alcohólicos, la iglesia permite el uso de dos elementos. Para los celíacos, pan con la mínima cantidad de gluten. Y para los alcohólicos, el uso del mosto, que al final de cuentas, este mosto es la base del vino como tal. Siempre es el jugo de uva, solo que sin fermentar. Lógicamente, para la Eucaristía, como tal, el vino que se ocupa es fermentado, es vino alcoholizado. La Biblia habla del vino que embriaga, no habla de que los judíos solo tomaran juguito de uva, y mucho menos en una cena tan importante como la de la Pascua, donde sí se consume el vino alcoholizado. Recuerden, yo ya les recomendé que se fueran a ver uno de mis videos en Creo, Señor, Yo Creo, mi otro canal, donde hablo de este tema. El video en sí se llama Simple jugo de uva o vino, ¿verdad? Simple jugo de uva o vino. Y trata este tema, trata esta cuestión sobre qué es lo que dice la iglesia en este punto. Y lo vemos desde un punto apologético, bíblico, ¿verdad? ¿Por qué se utiliza vino alcoholizado en la celebración eucarística? Entonces, aquí hay una excepción que la iglesia permite, es materia válida porque es jugo de uva siempre, pero no es lícita, es decir, no es lo que de ordinario la iglesia utiliza como materia eucarística. Tiene que haber una expresa licencia de parte del obispo, del ordinario, que conceda la facultad del uso del mosto para poder ser consagrado en atención a esas personas. Pero vamos a ver, esto se está hablando como lo que se puede permitir como algo excepcional, pero ¿cómo va a ser el funcionamiento real de esto en la iglesia? Ya lo vamos a ver. Antes de continuar con el inciso B, quiero aquí meter en esta partecita lo que decía la Congregación para la Doctrina de la Fe en la carta anterior que les mencionaba, carta acerca del uso del pan sin gluten y el mosto como materia para la consagración eucarística, del 18 de mayo de 1995. Sobre todo en el punto segundo, respecto al permiso de usar el mosto. Dice aquí, la solución preferible sigue siendo la comunión por intinción, o bien la concelebración, o la comunión bajo la sola especie del pan. Es decir, para la persona que tenga una condición alcohólica, que no se le permite consumir grandes cantidades o pequeñas cantidades, pero quiere consumir la sangre de Cristo, se le puede dar por intinción. Con una hostia consagrada se moja un poquito de la hostia en el vino contenido en el cáliz y comulga la persona. Perfectamente. Puede comulgar directamente solo pan. No hay ningún problema. La doctrina católica, y también está expresada esa doctrina en estos videos que les menciono, que es la sección sobre la Eucaristía dentro de nuestro canal Creo, Señor, Yo Creo. La doctrina católica enseña que bajo la sola especie del pan está presente cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y que bajo la sola especie del vino está presente cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y esto lo hemos visto en los milagros eucarísticos.
hostias que se convierten en carne y sangre, ¿verdad? Carne sangrante. Vino que cuando se transforma en sangre delante de los ojos de las personas, es sangre, pero contiene también trocitos de carne, increíblemente. Sí, la doctrina que ha profesado siempre la Iglesia del misterio eucarístico, de esta verdad de fe, que el pan y el vino se transustancian, se convierten realmente en cuerpo, sangre y alma y divinidad de nuestro Señor, está ahí, verificada a través de estos milagros que han pasado incluso una comprobación científica del hecho. Una comprobación científica del hecho. Milagros como el famoso milagro del Lanciano, ¿verdad? Que ya tiene más de 1000 años de haber ocurrido, y que la hostia y el vino convertido en cuerpo y sangre del Señor, su alma y divinidad, están perfectamente mantenidos después de 1000 años, incorruptamente y expuesto para la adoración de los fieles, porque nuestro Señor se debe adorar. Entonces, yo perfectamente, si padezco alcoholismo, puedo consumir únicamente la hostia sin ningún problema, como se hace de común en las celebraciones litúrgicas. Si yo padezco celiaquía, puedo perfectamente sorber del vino, ¿verdad? Hablo primeramente con el sacerdote, le explico mi condición y pues él prepara un cáliz aparte, o del mismo cáliz que él va a sorber, pues deja sangre de Cristo, no la consume totalmente en el momento de su comunión personal, deja ahí un poco de vino para poder dar la comunión a este fiel en particular. Perfectamente se puede hacer. La licencia para el uso del mosto puede ser concedida por el ordinario a los sacerdotes afectados de alcoholismo. Sí, pues sabemos que a veces Dios llama a una persona que ya tiene carrera de vida, por así decirlo, lleva años de vida en el mundo y había presentado algunos vicios. Dios no llama a hombres perfectos. Recuerden a Judas Iscariote, el carácter de Pedro, a Saulo, cómplice del asesinato, testigo del asesinato de Esteban. No llama a hombres perfectos. Entonces, algunos pueden tener este padecimiento cuando llegan a ser sacerdotes, o algunos lo pueden desarrollar en el camino, no por el hecho de que tomen vino de consagrar. Lo desarrollan porque son afines a las bebidas alcohólicas, ¿verdad? Y tienen una inmadurez para controlarse en este aspecto, y entonces pecan de gula y va a una conducta repetitiva, una conducta negativa repetitiva, va degenerando en vicio, y un sacerdote puede ser alcohólico. Esto hay que decirlo, no hay que taparse los ojos, no hay que tapar el sol con un dedo, la verdad es esta. Y no hay que ser hipócrita, ¿verdad? No hay que mentir, nuestros sacerdotes son humanos y la gracia actúa sin anular la naturaleza, dice Santo Tomás de Aquino. La gracia no anula la naturaleza. Entonces un sacerdote sí, perfectamente puede tener esta condición de alcohólico, ¿no? O también el obispo puede conceder esta licencia a quien esté afectado por otra enfermedad que les impida tomar alcohol, incluso en mínima cantidad, previa presentación del correspondiente certificado médico, ¿verdad? Tiene que llevar el sacerdote ante el obispo el documento que avale esta petición, ¿no? No puede él consumir alcohol y por ende, pues que le permita usar mosto para su consumo. Por mosto se entiende, como hemos dicho, el zumo de uva fresco o conservado, suspendiendo la fermentación mediante congelamiento u otro método lícito que no altere su naturaleza, que no altere la naturaleza del mosto. A quienes gocen de licencia para el uso del mosto, les está impedido, en principio, presidir la Santa Misa concelebrada. ¿No? Si él va a tener una misa personal, bueno, sí puede usar su mosto, solo él va a consumir el contenido del cáliz. Pero en una misa concelebrada donde hay varios sacerdotes, pues los demás sacerdotes no tienen esta condición y deben por ley consumir vino como tal, que es la materia válida y lícita para la celebración eucarística. Y por ende, el que esté bajo la condición de alcoholismo u otra enfermedad que le impida consumir alcohol y debe beber mosto, entonces no puede ser el presidente de la concelebración. Puede participar de la concelebración y por ende se le va a preparar un cáliz aparte con el mosto para que él pueda sorberlo. Sin embargo, pueden darse algunas excepciones, ¿verdad? Donde pueda una persona así presidir misas concelebradas, por ejemplo, en el caso de un obispo o un superior general, o bien con el permiso del ordinario en el aniversario de la propia ordenación sacerdotal, o en otras ocasiones similares,
están esas excepciones. No, si el obispo es el que está presentando esta enfermedad y no puede consumir ahora vino, sino solo mosto, pues en ese caso, pues ahí es una excepción. Él va a tener su cáliz aparte y los demás concelebrantes se les prepara sus cálices. Pero siendo lo contrario, ¿verdad? Si el sacerdote va a participar de una concelebración, mejor que otro presida y él concelebre. Y él se le prepara su cáliz particular y todos los demás van de viaje, como decimos, vamos a ocupar el cáliz que corresponde. En estos casos, el que preside la Eucaristía hará la comunión bajo la especie del mosto, mientras los concelebrantes se preparará para ellos un cáliz con vino normal. Por último, para los rarísimos casos de petición de uso de mosto por parte de los laicos, se deberá recurrir a la Santa Sede, ¿verdad? Se deberá pedir un permiso expreso a la Santa Sede. Ahora la Santa Sede está teniendo más atención para con los laicos. En ciertos casos ven como el Papa, por ejemplo, ha aligerado y ha pedido esa petición de aligerar los procesos donde se está viendo el caso de si hay nulidad o no matrimonial. Entonces ha pedido que se aceleren los procesos para contemplarlo bien sin poner tantas trabas, tanta burocracia que existe también en la iglesia. Entonces también en esto recurrir siempre al obispo. Ya el obispo va a ver si aún esto está vigente de tener que recurrir hasta la Santa Sede, o si desde la Santa Sede le dicen, mire, usted tiene la facultad para decidir, decida usted en el caso, que muchas veces sucede. Se delega en el obispo, en el ordinario, la toma de decisión final. Muy bien, esas eran unas peculiaridades que me gustaría que tomemos en cuenta y que estaban presentes en el documento de 1995 y que retomo para dar mayor claridad sobre esta cuestión del uso del mosto, ¿verdad? Ya que estamos hablando del uso del pan sin gluten y del mosto, pues ahí recalcar esos puntitos. Ese era el inciso A, uso del pan sin gluten y del mosto. Vamos ahora al inciso B. Recuerden que estamos dentro de este documento que estamos analizando para poder entender mejor, ¿verdad? Entender mejor de esta instrucción de la Congregación de la Doctrina de la Fe. Muy bien. Inciso B, de la comunión bajo una sola especie o con mínima cantidad de vino. Ahora vamos a ver cómo se hace esta comunión, ¿verdad? ¿Cómo se hace esta comunión? El fiel celíaco, que es la celiaquía, tanto lo estamos mencionando, es una afección autoinmune del propio organismo, que daña el revestimiento del intestino delgado. Este daño proviene de una reacción a la ingestión del gluten. Entonces es una afección autoinmune. Así que la persona tenga esta condición que le causa muchos malestares. Ahora ya vamos a ver algo sobre eso. Y entonces no puede consumir gluten. El fiel celíaco que no pueda recibir la comunión bajo la especie del pan, incluido el pan con una mínima cantidad de gluten, porque hay personas que tienen esta condición, pero toleran cierta cantidad de gluten, una cantidad mínima. Pero hay personas que ni el mínimo pueden tolerar. Entonces, los que no toleren ni siquiera esa cantidad mínima, pueden comulgar sin ningún problema bajo la sola especie del vino. Le comunican esto al sacerdote, se lo dicen previamente antes de la misa y ya se les prepara un cáliz aparte al cual tienen derecho, si es que están preparados para comulgar, ¿verdad? Porque no siempre andamos preparados para comulgar. Si cumplimos las condiciones necesarias para recibir la comunión, pues se le dice esto al párroco y él tiene la obligación, porque es un derecho del fiel comulgar, tiene la obligación de preparar un cáliz aparte o del mismo cáliz reservarle el vino para poder dar la comunión bajo la sola especie del vino. Punto 2, dentro de este inciso, el sacerdote que no pueda comulgar bajo la especie del pan, incluido el pan con una mínima cantidad de gluten, puede, con permiso del ordinario, comulgar bajo la sola especie del vino cuando participa en una concelebración. Aquí ya estamos viendo casos, ya vamos a hablar más sobre eso. Bueno, y si el sacerdote es cura y él debe presidir, no está concelebrando, ¿qué pasa? Ya lo vamos a ver. El sacerdote que no pueda asumir ni siquiera una mínima cantidad de vino, en caso que le fuera difícil procurarse o conservar el mosto, puede, con permiso del ordinario, comulgar bajo la sola especie del pan cuando participa de una concelebración.
Ya vemos que estos sacerdotes que tienen estos impedimentos están llamados a concelebrar, a concelebrar. Entonces deben estar, por lo general, ubicados con otro sacerdote, llevar la parroquia adelante con otro sacerdote, y ese otro sacerdote preside. Y el sacerdote afectado, pues concelebra, y en la concelebración puede hacer todo lo demás, puede predicar, puede leer el evangelio, puede esto, puede lo otro, y consagra junto con el sacerdote que está presidiendo, sin ningún problema, sin ningún problema. 4, si el sacerdote puede asumir el vino solo en cantidades muy pequeñas en la celebración individual, la especie del vino restante será consumida por un fiel que participe en la Eucaristía. Es decir, tiene la condición donde no debe tomar mucho alcohol, pero puede tomar un poquito, pues que se eche un traguito del vino y el resto del contenido se lo da a un fiel. O más sencillo, como hacen otros sacerdotes, ya he visto el caso, consagran la mínima cantidad de vino posible. La mínima cantidad de vino. Un chorrito de vino con una gotita de agua, suficiente para poderlo sorber ellos personalmente sin ningún problema y no tener que estar buscando a quién fiel le doy o que venga un ministro extraordinario o se lo doy al otro. No, no. Para evitarse esas complicaciones, entonces mejor consagran la mínima cantidad de vino posible. Muy bien. Entonces, este era el inciso B de la comunión bajo una sola especie, ¿verdad? Se estaba presentando. Si tengo celiaquía, pues consumo solo vino. Si tengo problema con lo del vino, pues consumo solo pan. Ahora miremos las normas que se emanan en el inciso C, en este punto. Las normas que se emanan. Primero, es competencia del ordinario conceder a los fieles, ordinario, entiéndase sobre todo en los casos que nosotros vemos a los obispos, conceder a los fieles y a los sacerdotes la licencia para usar pan con mínima cantidad de gluten o mosto como materia para la Eucaristía. Es decir, los fieles tienen la obligación de comunicarle a los obispos de su diócesis que tienen esta condición y solicitar la licencia. Es decir, el documento no delega en el sacerdote la responsabilidad de administrar o no el pan con mínima cantidad de gluten o el mosto a los fieles. El fiel debe recurrir al obispo, debe pedir cita con el obispo, poner su caso, llevar el certificado médico que avale su condición y ya con esta expresa licencia, pues se la presenta luego a su párroco, al sacerdote donde va a misa y explicando la condición, pues ya solicita el que se consagre estas hostias particulares para esta persona o que se utilice el mosto para poderlo sorber. La licencia puede ser concedida habitualmente mientras dure la situación que lo ha motivado. Es decir, mientras esté su condición de celíaco o de alcohólico, pues usted tiene permiso dado por el obispo para poder consumir la Eucaristía de esa manera, o bajo solo especie de pan, o bajo solo especie de vino, o con este pan particular o el mosto. Segundo punto, en el caso que el presidente de una concelebración esté autorizado para usar mosto, para los concelebrantes se preparará un cáliz con vino normal. Y análogamente, en el caso del que preside esté autorizado para usar hostias con mínima cantidad de gluten, pues los concelebrantes van a comulgar con hostias normales, ¿verdad? Si me tocó presidir a mí la misa porque era mi aniversario de ordenación sacerdotal y tengo yo estas condiciones, pues ya aquí la iglesia me está diciendo cómo resolverlo. Tercer punto, el sacerdote que no pueda comulgar bajo la especie del pan, incluido pan con una mínima cantidad de gluten, no puede celebrar individualmente la Eucaristía ni presidir la concelebración. Entonces, solo puede concelebrar, si no puede comulgar, porque las rúbricas indican el sacerdote, el propio consagrante, el que preside, debe consumir el pan. Hay todo un rito donde lo parte, hay unas oraciones secretas que él dice, se llaman secretas porque se dicen en voz baja, no es porque sea nada oculto y prohibido que los fieles deban saber, cualquiera que entre en misa las puede encontrar. Entonces, hay unas rúbricas que debe seguir. Y como está impedido de hacer lo que la iglesia le pide hacer como sacerdote, entonces no puede cumplir su función de presidente de la celebración o, pues, le conviene más, como dice aquí el documento, concelebrar únicamente, concelebrar. Y por eso va a venir este otro punto que me parece central. Dada la centralidad de la celebración eucarística, dice el punto 4 de este inciso C, dada la centralidad de la celebración eucarística en la vida sacerdotal,
vida sacerdotal, se debe tener mucha cautela antes de admitir al presbiterado candidatos que no pueden asumir gluten o alcohol etílico sin grave prejuicio de su salud. Sí, aquí la iglesia le pide a los obispos discernimiento. Si realmente este jovencito tiene esta condición, pues que no sea ordenado sacerdote, le está diciendo acá. Mejor es ayudarle a encontrar dentro de la iglesia una vocación que se adecue a sus necesidades. Puede ser la vida consagrada. Hay muchos dentro de la vida religiosa que se quedan como hermanos legos, que no necesariamente tienen que ser ordenados sacerdotes, pero profesan votos y realizan funciones en las parroquias, muchas funciones. Ayudan, incluso se les delega a algunos. He visto casos donde administran temporalmente algunas parroquias, ¿verdad? Y apoyan, se les faculta para celebrar el sacramento del bautismo y ser los testigos cualificados en nombre de la iglesia en la celebración de los matrimonios, etcétera, y administran la pastoral de una comunidad y todo sin ser sacerdotes, porque tienen esta condición, mejor es no admitirlos al sacerdocio. Es lo que recomienda el documento, pero al final el obispo va a decidir, va a tomar la decisión final y si él decide, lo ordena. Quinto punto, se recomienda que se siga el desarrollo de la medicina en el campo de la celiaquía y el alcoholismo y se fomente la producción de hostias con una mínima cantidad de gluten y mosto no desnaturalizado. Qué bonito sería de que estas congregaciones, por lo menos por cada diócesis de estas congregaciones que producen las hostias, pudieran producir también estas hostias particulares, que aprendieran el proceso para elaborar hostias con mínima cantidad de gluten y para preparar mosto para estos casos particulares. Sería bonito en atención a este tipo de fieles. Después va a haber otros puntitos que los voy a omitir acá, ¿verdad? Porque no vienen al caso. No vienen al caso. Otro documento que es importante y que versa sobre esta cuestión es un documento de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, titulado Carta Circular a los Obispos sobre el pan y el vino para la Eucaristía. Carta circular a los obispos sobre el pan y el vino para la Eucaristía. Todos estos documentos ustedes los pueden buscar y leérselos completos. Yo voy a leer los puntos que me interesan sobre todo ver con ustedes. En este sentido vamos a ver el punto quinto. Numeral 5. Además, dicha congregación ha decidido que la Eucaristía preparada con organismos genéticamente modificados puede ser considerada materia válida. Estos no son elementos prohibidos. Hay que aclarar, ¿verdad? Hay que aclarar que no estamos hablando de los transgénicos. Ya el transgénico, hay una transferencia de uno o más genes de una especie a otra, Aquí no, aquí se está hablando de organismos genéticamente modificados, es decir, en el que se ha alterado o modificado su material genético, pero de la propia especie, mediante el uso de técnicas de ingeniería genéticas, y que esto se hace con el fin de obtener ciertas características específicas, un mejor sabor, un mejor color, un mejor tamaño, cuestiones así. Entonces, la congregación ha decidido que la Eucaristía que es preparada, ¿verdad?, en este caso con un trigo que sea genéticamente modificado, puede ser considerado materia válida. Materia válida. Esto nos manda a confrontar esta decisión con la carta al prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos acerca de la materia eucarística preparada con organismos genéticamente modificados del 9 de diciembre del 2013. Miren, la iglesia siempre va a la vanguardia de todas estas cosas, ¿verdad? A la vanguardia e ilumina todas estas cosas en pro de los fieles. Entonces ahí está el documento, se los mencioné. Ustedes pueden ir pausando también el video para ir anotando los documentos que voy mencionando y así los pueden buscar y leerlos en su totalidad, que es la recomendación que siempre hago. Léanlos en su totalidad. Punto quinto. Los que preparan el pan y producen el vino para la celebración deben ser conscientes que su obra está orientada al sacrificio eucarístico. Estoy preparando un pan y un vino, no para una fiesta cualquiera, no para cualquier actividad mundana o profana, es para el culto eucarístico.
Y esto pide honestidad, responsabilidad y competencia. Honestidad, que se vayan a hacer las cosas como lo pide la iglesia. Un pan sin levadura, en el caso del pan con poca cantidad de gluten, que también puedan hacerlo bien, como debe ser, sin engañar a los fieles que tienen esta condición, con responsabilidad, saber para qué estoy preparando esto, hacerlo como debo hacerlo, siguiendo las directrices de la iglesia, con competencia, tener la cualificación técnica necesaria para elaborar el vino como se debe, el pan como se debe. De hecho, por ejemplo, muchas conferencias episcopales optan por asociarse con las grandes productoras de vino de distintas partes del mundo y solicitar expresamente la elaboración de estos vinos siguiendo estrictas normas y sobre todo pues los procesos cualificados a nivel técnico que ya tienen estas instituciones. Entonces, grandes productores de vino en España, por ejemplo, producen vinos que son certificados por distintas conferencias episcopales como aptos para considerarse vino apropiado para la consagración eucarística. Entonces, esto lo pide también la congregación, esta honestidad, responsabilidad y competencia. Por eso es lo que les decía, ojo, sobre todo en el camino neocatecumenal, ojo con quienes están eligiendo para preparar el pan que utilizan en su estilo propio de celebración litúrgica. Punto 7. Para que se cumplan estas normas generales, los ordinarios, si lo estiman oportuno, recuerden, bajo ordinario, sobre todo nos referimos a los obispos y a aquellos que tengan cierta equiparación con ellos, ¿verdad? Los abades de ciertos monasterios y de su territorio, etc. Para que se cumplan estas normas generales, los ordinarios, si lo estiman oportuno, pueden ponerse de acuerdo como conferencia episcopal, dando indicaciones concretas, como lo que les mencionaba. Vista la complejidad de situaciones y circunstancias, así como la falta de respeto en el ámbito sagrado, se advierte la necesidad práctica que por encargo de la autoridad competente haya quien garantice efectivamente la genuinidad de la materia eucarística por parte de los fabricantes como de su conveniente distribución y venta. Se pide que los obispos vigilen estas cosas. Vigilen, a ver, este vino supuestamente se está vendiendo como vino para consagrar, pero cumple las normativas, cumple los requisitos. Entonces, la conferencia debe enviar a un experto en la materia que pueda ir a la institución donde se esté elaborando este vino y poder revisar, y si cumple, pues certificarlo, para que entre los sacerdotes que lo vayan a comprar, pues sepan de que se está comprando algo que es materia válida y lícita para usar en el santo sacrificio. Entonces yo no puedo utilizar cualquier vino, porque hay vinos que llevan mezclas de otras sustancias, de otros químicos que alteran su naturalidad, y por ende, aunque sea vino, no constituyen materia lícita y válida para la consagración eucarística, para ser utilizado como sangre de Cristo. Entonces no es cualquier vino, queridos hermanos. No es el vino que allá, sí, yo tengo uno en mi casa, se lo voy a dar al Padre, el vino rosado ahí, no, el vino tinto, el vino blanco, el vino morado, el vino... No. ¿Cuál es? El que la iglesia pide. Se sugiere, por ejemplo, que una conferencia episcopal puede encargar a una o más congregaciones religiosas u otra entidad capaz de verificar las garantías necesarias sobre la producción, conservación y venta del pan y del vino para la Eucaristía en un determinado país y en los países en que se exportan. Habría que ver si las conferencias episcopales están cumpliendo este pedido de la Iglesia, si tienen alguna comitiva, alguna delegación encargada de ver este punto en específico. Se recomienda también que el pan y el vino destinados a la Eucaristía sean convenientemente tratados en los lugares de venta, porque no es cualquier pan que va a ser como golosina para los niños. Aquí yo veo que en México se vende algo que se llama obleas, que prácticamente son como las hostias para la misa, solo que de colores, de sabores, etcétera. Y pues hay una distinción de que es un elemento profano. Pero imagínense, hay gente que compra las hostias que se utilizan en la misa para canapés, para picar, ¿verdad? Y le prepara a los niños estas hostias con Nutella, por ejemplo. No es un trato, porque fueron fabricadas con un fin que apunta hacia el ámbito sagrado, hacia la consagración eucarística. Y como yo esté tratando estos elementos, aunque no estén consagrados, ya dice mucho, sobre todo si yo soy católico, ya dice mucho. Estoy manifestando cierta falta de respeto, cierta falta de conciencia, porque
ya le estoy proyectando al mundo que no hay respeto por el ámbito de lo sagrado, porque esto está destinado con un fin sagrado, no es un elemento profano nada más, aunque todavía no esté consagrado, aunque todavía no sea el cuerpo y sangre de Cristo, pero está destinado para ello, pues le trato con respeto en miras a lo que está destinado a ser, como por ejemplo en el caso de nosotros, los seminaristas no somos curas, pero la gente nos trata con respeto, con amabilidad, con cariño, mira en nosotros cierta figura de autoridad en miras a lo que vamos a hacer, sacerdotes, porque tenemos cierto grado de preparación, porque ya le estamos entregando nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro ser entero a Dios. Entonces, aunque no seamos curas todavía, pero somos del Señor, somos tomados de entre los hombres para servir a los hombres. Entonces la gente ya tiene cierto respeto por los seminaristas, por los consagrados en general, que no son sacerdotes, en mira a esto, que van a entregar su vida plenamente al Señor, ya sea por la profesión de votos o ya sea por la ordenación sacerdotal. Entonces, esto, pues lo decía este documento, la carta circular a los obispos sobre el pan y el vino para la Eucaristía de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, documento del 15 de junio del 2017. Imagínense cuántos documentos estamos viendo y a veces estas cosas los fieles no lo saben. Estas cosas a veces los curitas no lo saben tampoco. A veces los padrecitos no lo enseñan y hay que enseñarlo. Lógicamente no es como materia como para una predicación en la homilía de la misa, pero es materia para la formación del laicado. Es materia para la formación del laicado que deben considerarse. Muy bien, yo voy a dejar hasta ahí este punto, ¿verdad? Hasta ahí este punto sobre lo de la celiaquía, el alcoholismo, el uso del pan con mínima cantidad de gluten y el uso del mosto, para dar lugar la próxima sesión a otros temitas siempre en estos contenidos, ¿verdad? Sobre el pan y el vino. Nos falta ver bien puntualmente qué dice el Código de Derecho Canónico. Recuerden que yo utilizo sobre todo una versión comentada por los profesores de Salamanca y vamos a ver también otras cuestiones sobre estas controversias que han surgido del uso del pan ácimo, del uso del pan con levadura, y vamos a terminar dando también otras orientaciones de qué pasa, a ver si mientras estábamos en la misa cayó un insecto dentro del vino que estamos usando para la misa, o algo envenenado ahí. ¿Qué pasa en algunos casos extraños que pueden darse, ¿verdad? Que no son de todos los días, pero que pueden darse? ¿Qué se hace? También la iglesia ya da puntualmente algunas soluciones, ¿verdad? Vamos a leer sobre eso, vamos a aprender sobre eso, para que nos formemos bien en este campo. Entonces, con esto concluimos la segunda sesión sobre el tema del pan y del vino, en orden a explicar bien qué hacer cuando quiere comulgar una persona que tiene la condición de celiaquía o que tiene la condición del alcoholismo. Muy bien, les invito a suscribirse a este canal Misterio de Fe, activar la campana de notificaciones, estar pendiente de nuestras transmisiones que hacemos semanalmente, visitar nuestros otros dos canales, Santo Debo Ser en materia espiritual católica, Creo Señor Yo Creo en materia doctrinal apologética, seguirnos en Facebook, @WalterFajardo20, escucharnos en Spotify y pues apoyarnos económicamente si ustedes lo consideran a bien para poder seguir manteniendo esta obra. Créanlo, el apoyo que ustedes nos den será invertido para poder continuar la formación que estamos transmitiéndoles a ustedes, ¿verdad? No es para enriquecer, no buscamos riqueza. Todo eso se pudre aquí en la tierra. Estamos para servir al Señor. Muy bien. Si alguno quiere participar, recuerden los que están viéndonos en vivo a través de YouTube, pueden escribir en la caja de comentarios sus preguntas, sus inquietudes, sus saludos y pues aquí los escucharemos. Y quienes estén participando en Zoom también tienen derecho a participar. Sobre todo quiero dar lugar a nuestra hermana Carolina. Carolina es de Nicaragua. Ella padece esta condición de la celiaquía. Quiero que en breves palabras nos comente qué significa esto para ella, para su vida, qué efecto es lo que causa en su vida, si consume pan con gluten, qué es lo que le pasa a una persona bajo esta condición, para que entendamos por qué es que se le dé esta preferencia por utilizar un tipo de hostias particulares y dónde consigue ella sus hostias. Si comulga con estas hostias con mínima cantidad de gluten, ¿dónde las consigue?
y si tiene o no la autorización del obispo. Cuestiones así. Quiero que nos comparta brevemente su testimonio. Carolina, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Buenas noches, hermanos. Bueno, para mí ha sido como muy iluminador, porque la verdad no tenía idea de que uno podía ir a, a explicar el caso con el obispo. Bueno, yo consumo hostias normales y sí, el gluten me hace bastante daño porque congestiona todo, pues lo que es el sistema digestivo, se hincha la panza, vienen dolores y es súper incómodo y doloroso. Em, es decir, para mí ha sido pensar, ok, si a veces yo amo la pizza y aquí no hay pizza sin gluten, ¿no? Entonces digo yo, si a veces yo meto la pata, por decir así, ¿verdad? De comerme una pizza con gluten, este, y yo ya sé lo que me va a pasar, entonces como que, pues comulgar es como parte de mi fidelidad al Señor. Y no Entonces, creo, Carolina, si experimentas cuando comulgas estas hostias normales, si experimentas alguna reacción en tu cuerpo. a ver, depende de cómo, porque uno nunca está igual, ¿verdad? Es decir, a veces uno está como más alcalinizado, podría decir, entonces como que soportas todo. Pero la verdad que mentalmente, que digo, no lo pienso mucho, no así voy a comer hostia con gluten, no, yo simplemente digo voy a... El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, exactamente. Entonces, no, no es para mí como un sacrificio. ¿Y qué valoración nos das sobre estos documentos que la Iglesia ha emitido en favor de las personas que tienen esta condición? Porque en tu caso te miro que manifestando esto tienes cierta resistencia, ¿verdad? Aunque tengas la condición. Sin embargo, hay personas que tal vez tengan una menor resistencia al gluten y sufran efectos todavía mayores, con mayores consecuencias. Pero ¿cómo ves estos documentos en favor de las personas que tienen esta condición de celiaquía que ha emitido la Iglesia? Pues me parecen favorables, me parecen maravillosos. El asunto es de que se desconocen, ¿no? Y también la poca disciplina de nosotros de buscar a alfabetizarnos en este tipo de temas. Porque a mí, la verdad, creo que una vez lo habíamos comentado y hasta ese entonces, no sé cuán reciente sea este documento, no recuerdo si cuando te pregunté o alguien te preguntó, no sé, que también había algo de los alcohólicos, ¿no? Sí. Si Pues la fecha es ya, del 2017, de este último documento que leímos. Sí, son pues documentos sí. bastante recientes. Pues sí, yo me recuerdo de que no existía nada cuando yo te pregunté sobre el gluten, pero sí recuerdo que fuiste enfático en que el cuerpo de Cristo tenía que tener gluten. Eso Sí. sí recuerdo muy bien. Pues como te decía, hay momentos en que una tonterita pues me alborota la alergia, la urticaria. Es decir, hay días de días. Sí, y tenés Pe- conocimiento de algún lugar donde se pueda conseguir, por ejemplo, en la zona donde tú vives, tenés conocimiento de que se pueda conseguir hostia sin gluten. no, para ¿Te nada. te animarías a ir donde el obispo y presentar tu caso para ver qué luces te da a partir de lo que se conocen estos documentos? Sí, sí. Yo creo que sería un paso adelante porque algo que falta en la iglesia también es iniciativas para la resolución de problemas. A veces vemos que están ahí las circunstancias, pero nadie dice nada, nadie hace nada, siempre esperamos que otro actúe. Yo creo que personas, por ejemplo, como tú, que están bajo esta condición y que el documento les atañe de forma particular,
es bueno que tomen estas iniciativas y sumen a otros. Tal vez una campaña virtual a través de las redes para conocer más personas que estén bajo la condición y sean católicos y puedan sumarse y pedir al obispo esta licencia y consultar si tal vez con las clarisas, por ejemplo, que fabrican en Nicaragua las hostias, poder conseguir hostias con baja o mínima cantidad de gluten. Yo recuerdo haber conocido a una persona, una señora, en ese momento que llevaba su hostia particular para ser consagrada. Yo para ese tiempo ni siquiera tenía idea todavía de la existencia de este tipo de documentos o de estas condiciones en las personas. Ya ella me platicó de que tenía esta condición específica y que esta hostia era con mínima cantidad de gluten, pero al no tener conocimiento yo tan profundo en la materia, pues ni siquiera le pregunté dónde la consigue, quién se la prepara, si tiene licencia del obispo o no. Simplemente gracias a que Dios me puso en el camino a esa persona, tuve conocimiento de la existencia de esta condición, de la celiaquía, y empecé a averiguar un poco más para conocer el tema en orden de poder enseñar a la gente, de que si alguien me pregunta, ¿qué le voy a decir? Si yo no me formo en esto y alguien me pregunta, bueno, yo soy alcohólico, ¿y qué hago? Pues ahora yo ya sé qué responderle, si llevo este conocimiento, ¿verdad? Que si yo padezco celiaquía, ¿qué voy a hacer? Ah, aquí la iglesia dice lo siguiente, ya podemos ayudar a otro. Entonces sería como la invitación, Carolina, que te haría, y te agradezco tu participación. Creo que oír de primera persona a alguien teniendo esta condición, hablar, me da este efecto, me produce esto otro, nos permite ver que no es que la iglesia está cediendo en algo por capricho de una persona, sino que hay consecuencias serias a nivel de salud que a la persona le impiden tal vez participar como normalmente lo hacen los demás católicos, y que es una concesión de la iglesia que como madre y maestra cuida y educa a sus hijos. ¿Te parece? Me parece. Ahora, otra pregunta. ¿Dónde fue lo de ese señor? ¿En Nicaragua o en En México? Nicaragua, en Ah, Nicaragua, ok. ya hace Entonces muchos puede años. ser que las Clarisas lo hagan. Podría ser, yo no supe cómo conseguía ella su hostia, ¿verdad? Cómo, bajo quién o qué permiso, pero ahora que ya estamos hablando del tema y que te estoy haciendo la propuesta, no estaría mal hacer una campaña, y esto hasta concientiza más fieles. Este video mismo lo puedes utilizar para impulsar la campaña, para reunir a la gente y hacer conocer estas condiciones. Muy bien. Perfecto. Gracias, güey. Gracias por tu participación, la agradezco de verdad profundamente. Muy bien, no sé si Osvaldo, tenemos algún comentario en YouTube. Un mensaje de parte de un perfil, bueno, no trae su nombre, pero es de Call9 SADCB y le manda bendiciones. Muchísimas gracias a la persona que ha escrito su comentario y su saludo, pues también hasta donde usted se encuentre, que Dios la bendiga y le guarde. ¿Algún otro? No, ninguno otro. Ok, perfecto. De aquí, de las personas que están conectadas en Zoom, ¿alguien más quiere preguntar, comentar algo sobre esto? No tengan pena, aquí no hay pregunta tonta. Tonto el que no pregunta, dice el dicho. Mejor pregunten o comenten y así nos enriquecemos todos. La retroalimentación es fundamental. Muy interesante lo que dice la señora Carolina. Buenas noches, hermana. Buenas noches, buenas noches. Hermana Guadalupe, ¿verdad? De México. Sí. Muy interesante lo que dice la señora Carolina. Mi pregunta es, ¿dónde venden también los artículos o lo relacionado para comprar la hostia consagrada, el vino? Esos lugares de venta. Yo observé que también hay en bolsitas, así como, no sé si sean pedacitos que también están en venta. ¿Esos para qué los ocupan los sacerdotes? Ok, de la elaboración de las hostias para consagrar, ¿verdad? Porque no están consagradas, no se vende el pan consagrado. De la elaboración de las hostias que se van a consagrar, siempre sobra un restante de ese pan, porque hay planchas que tienen ya los moldes del tamaño o los diferentes tamaños de hostias que se producen. Hay hostias más pequeñas, otras más grandecitas, otras que son las oblatas medianas, otras que son unas oblatas de este tamaño bien grandes. Entonces, siempre que se les pone en la plancha y se hacen los cortes, hay todo un restante
que se le llaman recorte de hostias. En algunos países se le llama recorte de hostias, son sobrantes. Esto no es pan que se vaya a ocupar para consagrar. ¿Por qué? Por su forma, cuestión de forma, de estética, etcétera. En un caso de emergencia, yo creo que pues sí se podría usar lícitamente porque es el pan elaborado como la iglesia lo manda, solo que en la cuestión de la estética, de la forma, de la manera como debe hacerse, no están cualificados estos panes, ¿verdad? Estos sobrantes, estos restantes. Entonces es material desechable, pero es un alimento, es algo que se puede comer. Y como no es lícito, ni bueno, ni cristiano estar botando la comida, muchas religiosas optan por meterlos en bolsita y regalarlos a los niños. Yo conozco monjitas que regalan a los niños bolsitas de recorte de hostia. Otras venden también estos recortes a un bajo costo para poder seguir ayudándose, ¿verdad? A comprar la materia prima para la elaboración de más hostias que se vendan para poder luego comprarlas para consagrar. Entonces, son sobrantes, recortes de hostias que se pueden usar lícitamente pues para comérselas. Eso sí, utilícenlo para botana, para comer con Nutella, para lo que quieran. Pero las hostias, las que son hechas, confeccionadas como se deben, las circulares, las que son destinadas para el fin del culto, no hay que comprar ese paquete de 1000 hostias para yo tenerlos en mi casa y estar comiendo con Nutella, porque esas sí están confeccionadas con un fin sacro. Entonces no sería conveniente. Imagínense, yo invito a mi casa, mis familiares vengan y mientras estamos aquí platicando, aquí están unas hostias con Nutella. Bueno, la primera impresión es chocante porque uno asocia la imagen de esa hostia con el cuerpo de Cristo. Y aunque esas hostias no estén consagradas, en la mente, en la psique de la persona, uno mira la hostia y mira el cuerpo de Cristo y le resulta chocante a un católico devoto, practicante, estar comiendo esa hostia con Nutella como cualquier cosa. Entonces hay un choque psicológico, ¿verdad? Que causa una molestia, que causa un malestar, una mala sensación. No es apropiado por múltiples razones. Aquí estoy diciendo algunas. Por múltiples razones no es conveniente hacer uso de las hostias confeccionadas de forma adecuada para estar botaneando. No es adecuado. Muy bien, hermana Guadalupe, le agradezco su participación. No sé si alguien más quiere comentar o hay algo más. En YouTube hay un mensaje de parte de Kurama B. Saludos desde México de la formación de San Vicente, Vicaría Singo. Bendiciones y gracias por la sesión. Muchísimas gracias a usted también por la participación. Bendito Dios que pues ustedes se están conectando, especialmente de la República Mexicana, pues de esta zona, están tomando estas sesiones para formarse, instruirse. Recuerden que todo el material luego se pone ya editado finalmente en nuestra plataforma para que ustedes puedan acceder a él y compartirlo, ¿verdad? Compartirlo. La edición es lo mínimo, ¿verdad? Por los que están en vivos lo están viendo así tal cual, pero ya editado, les agregamos las imágenes con las oraciones para que ustedes puedan recitarlas con nosotros en latín, le añadimos la introducción, pero prácticamente es lo mismo que estamos viendo acá, no le cambiamos absolutamente nada, más que esas añadiduras que se le hace en pro de ustedes también, para que puedan tener un mejor contenido de calidad a nivel de imagen y que puedan distribuirlo a otras personas para que se formen. Todo este material es gratuito. Yo le dedico horas de preparación, de formación, de lecturas, del compendio de los materiales para poder producir un solo video. Son horas. Valórenlo en este sentido, compartiéndolo, porque yo lo que quiero es eso, que los laicos se formen, que los laicos no sean ignorantes. La ignorancia permite que les roben la fe o una mala praxis de la fe que los lleva a supersticiones, a disturbios espirituales y a una mala evangelización o testimonio de vida cristiana hacia otras personas. Fórmense por el amor de Dios nuestro Señor. Hay una charla muy bonita que ustedes pueden escuchar sobre la formación de los laicos que tenemos en nuestro podcast en Spotify. Así se llama, la formación de los laicos. Pueden encontrar ahí el audio, escucharlo y nutrirse también y ver lo importante y lo necesario de estar formados, sobre todo en este tiempo. Entonces, ahí se los dejo para quien tenga la intención de seguir formándose con seriedad, que sea un material que les permita reflexionar sobre la importancia de este asunto. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más?
Bueno, al parecer, pues son todas las intervenciones de este día. Vamos a dar gracias a Dios por haber vivido esta sesión. Les invitamos a continuar participando y pues a seguirse formando para honrar a Dios también con nuestra buena formación y la buena praxis de nuestra fe. Ave María Purísima, sin el ave concepta. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Dios omnipotente, Padre rico en misericordia, te damos gracias por medio de tu Hijo amado Jesucristo, en el Espíritu Santo, por habernos permitido concluir esta sesión. Que los contenidos aquí expuestos y discutidos sirvan para nuestro crecimiento intelectual, espiritual, humano y sobre todo para ser cristianos auténticos que vivamos al servicio de la Iglesia y de la evangelización de los pueblos. Llénanos de tu gracia, por intercesión de la Santísima Virgen María, nuestra Madre, de San José, de los ángeles, de los santos, y que podamos, por su medio, obtener las gracias particulares que necesitamos de ti para cumplir nuestra misión cristiana en el mundo. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Sub tuum presidium confuimus, Santa Dei Genetrix, nostra deprecationes ne desficias in necessitatibus, sed a periculis cuntis, liberanos semper, o Virgo gloriosa et benedicta. Amén. Sancte Micael Arcangele, defendenos in prelio, contra nequitia insidias diaboli est presidium, imperedili Deus supplices te precamur, tuque princet milice celestis, Satana galiosque spiritus malignos, via perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtut in infernum detrude. Amén. Angele Dei, qui custos es mei, metivi commissum pietate superna, illumina, custodi, reie et governa. Amén. Ave María Purísima, sin el ave concepta, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén.